Los diputados del Partido Liberal Progresista PLP presentaron ayer un proyecto de ley para derogar el artículo 3 de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria para eliminar la actualización trimestral que se hace al impuesto único sobre los combustibles. La medida pretende contener la escalada en el precio de los combustibles. En representación de la fracción que presenta este proyecto está el diputado Gilberto Campos, y primero que todo le vamos a pedir que nos explique de qué se trata, porque el hecho de que diga que contiene la escalada en el precio de los combustibles es muy importante. Lo otro es saber cómo lo haría, cómo se logra, cómo sería posible hacerlo. Don Gilberto, tiene usted la palabra. ¿De qué estamos hablando? Nos escuchan a través de diferentes plataformas. La ley 8114, hay que echar un poquito para atrás para poder hacer el cuento corto. La ley 8114, que es la ley de simplificación y eficiencia tributaria, estableció el impuesto único a los combustibles hace ya algunos años, más o menos allá al inicio del gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. Y esa ley tiene un mecanismo de actualización automática en el artículo 3, como usted bien lo señala, que ha hecho que cada 3 meses el impuesto se actualice, ergo suba, ¿verdad? Por concepto de la aplicación del IPC, del índice de precios al consumidor, o la inflación. Entonces, las reglas con las cuales la fijación tarifaria del impuesto a los combustibles se realiza incorpora este mecanismo de actualización que es revisado cada 3 meses y decretado por Hacienda cada 3 meses. ¿Por qué decretado por Hacienda? Porque el Ministerio de Hacienda tiene que hacer la aplicación de la fórmula, la aplicación del IPC, actualizar el impuesto, emitir un decreto de actualización, y ahí la cosa va creciendo y creciendo y creciendo. Eso es lo que ha hecho que durante muchísimos años el impuesto a los combustibles suba y suba y suba. Por supuesto, en algunos periodos el impuesto ha sido del 45%, el 50%, en otros el 35%, hoy lo tenemos en 29%. Estas variaciones se dan sencillamente por el precio de la gasolina como tal, del precio general. Por supuesto es una distribución porcentual, y entonces cuando el precio está mucho más alto, pues obviamente el porcentaje se entiende menor, pero cuando el precio está un poco más bajo, pues obviamente el porcentaje se lee mayor. Esto es un tema importante, porque eliminando el mecanismo de actualización automática, empezamos entonces por detener esos incrementos automáticos cada 3 meses del impuesto único a los combustibles, que es lo que nos tiene hoy con esta gran bola impositiva que le carga el bolsillo a los costarricenses. Es importante señalar que la ARECEP, en este caso, lo único que hace es sencillamente tomar el decreto de actualización y meterlo dentro del cálculo tarifario, porque tiene que jugar con las reglas fiscales que se imponen, ¿verdad? Y en esto, las reglas fiscales, en este caso, es justamente la actualización trimestral. Entonces, conscientes de esto, y en principio también lo dijimos durante la campaña y estamos cumpliendo, íbamos a presentar, ya lo hicimos, el proyecto para eliminar esta perversa actualización automática que lo que ha hecho es asegurar que el impuesto nunca baje, ¿verdad? Y más bien le asegura al Estado un impuesto actualizado cada 3 meses. Bien, ¿qué tan fácil, qué tan difícil, cómo se logra? En la Asamblea Legislativa ayer se presentaron varias propuestas, tanto el Partido Unidad Social Cristiana, el Partido Liberación Nacional, como nosotros, entre otros. Presentamos ayer medidas desde el punto de vista legislativo que podrían ayudar a paliar. Esto es un tema altamente complejo, en el cual estamos claros en que la tasa más alta de responsabilidad en este tema le corresponde al Poder Ejecutivo, por supuesto, y la Asamblea Legislativa tiene que estar en las mejores condiciones de actuar de manera rápida ante las propuestas que lleguen y que le atañen directamente al ámbito legislativo.
pero justamente depende de la voluntad de los señores diputados. Hay buen ambiente para tratar de trabajar rápidamente para sacar estos proyectos. La mayoría de estos proyectos, por ejemplo en el caso nuestro, depende de la convocatoria y de nosotros, pues, depende de la convocatoria a sesiones extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo. Y hay que recordar que aquí el Poder Ejecutivo es el que tiene la papa en la mano. El Poder Ejecutivo debería tomar todos estos proyectos, incluirlos dentro de la agenda de proyectos extraordinarios y enviarle a la Asamblea Legislativa, convocarlos para que nosotros podamos avanzar en el trámite y estudio de estos proyectos de ley. Pero dependemos absolutamente del Poder Ejecutivo para que en este periodo de sesiones extraordinarias los pueda convocar para que puedan ser conocidos. Don Gilberto, usted habla de muchos proyectos, habla de una participación activa de los diputados de diferentes partidos en presentar propuestas, eso está muy bueno, pero a esta altura ustedes no conocen todos los proyectos como para ir viendo de alguna manera cuál es el más limpio, el que tiene menos complicaciones, el que da mejores resultados, porque al final de eso se trata. Claro. No, vamos a ver, los proyectos que fueron presentados ayer, por ejemplo, en el caso de la Unidad Social Cristiana, es un texto sustitutivo de un proyecto que ya está en corriente legislativa. El Liberación Nacional me parece que también son textos que ya se han venido comentando al interno de los diputados. El proyecto de nosotros es un proyecto nuevo que tiene que pasar por el trámite de asignación de comisión, pero tiene que convocarlo, como le señalo, el Poder Ejecutivo. Ciertamente los proyectos se conocen, los que ya están en la corriente legislativa, pues obviamente ya son de conocimiento de todos los diputados y diputadas. El tema es la celeridad, el tema es la convocatoria en extraordinarias, el tema es que se convoque para asignar a comisión, por lo menos el nuestro, y empezar a darle trámite de inmediato. Ciertamente los impactos de las diferentes medidas van sumando, son sumatorias. Por ejemplo, le puedo decir que la propuesta que realizó el Poder Ejecutivo de eliminar el subsidio a las plantas de asfalto, pues obviamente nosotros estamos muy de acuerdo con eso, absolutamente. Sin embargo, es un impacto muy pequeño respecto de lo que podría ser en una rebaja en el precio general de los combustibles. Pero eso es una cosa que hay que hacer, principalmente. O sea que eso es mucho trabajo. ¿Cómo está el trabajo en la Asamblea Legislativa? ¿Ha aumentado? Porque parte del trabajo de la Asamblea Legislativa es el estudio de los diferentes proyectos que podrían estarse viendo próximamente. Sí, las comisiones prácticamente ya se terminaron de instalar, faltan, me parece, unas pocas ya. De las comisiones, la carga de trabajo en comisión depende también de la convocatoria en sesiones extraordinarias. Hay que recordar que estamos en ese periodo constitucional y obviamente necesitamos que el gobierno de la República envíe proyectos para que las comisiones se muevan. Una vez que salgamos del periodo de sesiones extraordinarias y entremos al periodo de ordinarias, pues obviamente podremos ver los 300 y resto de proyectos que en este momento conforman la agenda legislativa. Si no es que más. Entonces, ciertamente hay una gran disposición de trabajar. Ayer en el plenario se aprobaron alrededor de 12, me parece, proyectos de ley, entre ellos derogatorias que tenían que ver con leyes viejas, impuestos viejos, ese tipo de cosas, y también se aprobaron proyectos que estaban pendientes de segundos debates. Y esto obviamente es algo que a nosotros nos da mucho gusto porque ya, obviamente para eso vinimos, ¿verdad? Para que la cosa camine, vaya fluida, y esperaríamos que la agenda de plenario de hoy también esté cargadita. Pero es parte de los compromisos que nosotros asumimos para que la cosa camine lo más pronto posible. Aquí dice un participante, dice, ningún gobernante le entrará a este tema en serio, porque sabe que de forma velada y siempre sumida en penumbras, tendrá dinero fresco sacado del circundante para gastarlo en otras obligaciones. No son impuestos generados por la producción. Entonces, aunque el déficit primario mejore, el consolidado nos ahoga permanentemente. ¿Qué piensa usted? Vea, tiene mucha razón el señor participante, no sé el nombre, pero le voy a comentar dos cositas sobre ese tema. Ya. Desde hace muchos años,
se lo sabe doña Amelia, el tema de los combustibles no ha sido ajeno a este servidor. Y en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos hemos presentado batalla a muchos aumentos tarifarios, tanto extraordinarios como ordinarios. Y es importante señalar que en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, desde, me parece, el 2011, el RECOPE no ha presentado solicitudes de ajuste ordinario. Entonces, la última solicitud ordinaria, me parece que presentó Recope, la presentó incompleta y la ARECEP la rechazó por extemporánea también. ¿Qué es lo que pasa con las propuestas ordinarias? Sí, que sencillamente es el momento para que la autoridad reguladora entre a evaluar los costos de operación de la refinadora. Es decir, determinar si este costo se lo acepto, si este costo no se lo acepto, cuánto de este costo es ineficiente, cuánto del otro costo es eficiente, etcétera, etcétera. Entra en una evaluación. Sin embargo, como las fijaciones extraordinarias se han convertido en fijaciones ordinarias prácticamente, que es lo que tenemos permanente y recurrentemente, pues obviamente ha habido una falta de estudio sesudo del estudio del mercado de combustibles como tal. Entonces, uno de los señalamientos que hace el estimable Radio Escucha es el tema del ingreso de dinero. Bueno, Recope fue una de las, sino la institución que más invirtió en bonos de gobierno. Y entonces, justamente en el periodo pasado, en prepandemia, tenía invertidos alrededor de 35 mil millones de colones, pospandemia invirtió alrededor de 53 mil millones de colones, si mal no recuerdo. Eso es un incremento de prácticamente un poquito más del 60%, y obviamente eso es el gobierno sencillamente diciéndole a Recope, vea, usted es mi caja chica, ¿verdad? O sea, entonces sí, tiene mucha razón el estimable oyente. Que no se le entre, bueno, ahí sí tenemos una discusión, porque obviamente nosotros estamos conscientes de que es necesario no solamente entrarle a estos temas, sino entrarle a la reforma integral del mercado de distribución de combustibles en Costa Rica. Vea usted el tema de la fórmula de fijación tarifaria. La autoridad reguladora anuncia una nueva metodología de fijación tarifaria con base en precios reales, no con base a estimaciones ni promedios, que es lo que se venía haciendo antes. Pero esa nueva metodología de fijación tarifaria que incorpora precios reales, tiene un poquito más de 2 años de estar varada en la autoridad reguladora, porque resulta ser que actualmente solo hay 2 directores en funciones. No hay regulador actualmente, pero otrora tampoco estaba la junta directiva completa. Entonces, para que un nuevo modelo obviamente tenga que ser conocido, tenga que ser aplicado, tiene que pasar por un procedimiento en el cual la junta directiva de la autoridad reguladora tiene su peso. Entonces, hay cosas que se pudieron haber hecho antes, como por ejemplo tomar la predicción de comprar combustibles a futuro cuando el precio estaba bajo. Eso tampoco se hizo. Entonces, son muchas cosas, ¿verdad? Ampliar la competencia en el mercado de importación de combustibles, sí, eso es lo que estoy diciendo, romper el monopolio de importación y permitir la participación de más actores en el proceso de importación, que dinamice más la competencia en sectores de distribución o en etapas incluso de estaciones de servicio, permitiendo eliminación de precios piso para poder competir y permitirle al consumidor obtener mejores precios en la etapa de distribución en gasolineras. Sí, son cosas que se deben hacer, pero efectivamente estamos en una crisis que necesitamos paliar, en la cual el Poder Ejecutivo tiene que echar mano de todos los mecanismos disponibles para poder impactar positivamente el precio final de los combustibles, y también echar mano de la promoción de nuevos combustibles limpios. No solamente privilegiar un tipo de energía, es decir, no solamente privilegiar la energía eléctrica, sino privilegiar muchos otros tipos de energía que bien podrían ser elegidos por las personas para poder paliar un poco la crisis de los combustibles fósiles.
Vamos a ver, aquí dice, la experiencia del diputado Campos como fundador de la Asociación de Consumidores de Costa Rica le permite tener una visión más clara y plantear la eliminación de injusticias de cálculos como la que se está discutiendo. Pero eso está diciendo una persona y yo quiero preguntarle, dígame una cosita, pareciera que eso está claro, de eso se ha hablado mediáticamente, se ha cubierto también el tema, pero eso no camina hacia algo sencillo, claro y contundente al final. No, es que esto no es ni sencillo ni rápido. O sea, y hay que decirlo con toda la franqueza, Costa Rica depende del mercado internacional. Costa Rica es un país que no produce productos terminados derivados del petróleo desde hace muchísimo tiempo. Dependemos de los vaivenes del mercado internacional. Pudimos haber tenido algunas decisiones en el pasado que nos pudieran haber permitido tener un colchón para poder contener. Eso no se hizo. Se pudo haber hecho cuando el precio, por ejemplo, de los combustibles estaba en el piso, cuando estábamos empezando la pandemia. Recordará doña Amelia y los amigos que nos escuchan y nos ven por las diferentes plataformas, que empezando la pandemia el flujo del comercio internacional prácticamente se detuvo. Y las refinerías en el mundo continuaron trabajando y los barcos cisterna ya no sabían dónde descargar lo que andaban. Entonces el precio de los productos terminados se vino al piso. No sé si recordarán eso. Bueno, eso fue un buen momento, obviamente, para que Costa Rica se pudiera haber estoqueado, pero ahí no lo hizo. En algún momento, cuando el precio estaba bajo, en algunos años anteriores, se pudo haber echado mano de un fondo de compensación para, en los momentos en el que el precio estaba alto, poder compensar ese precio, pero tampoco se hizo. Es decir, hemos venido viendo durante todos estos años oportunidades que el país ha dejado pasar. Y entonces ahora tenemos una situación en las manos que resolver, de la cual tiene usted toda la razón, doña Amelia, no es fácil ni rápido, pero hay que resolverla. Es decir, hay que empezar a proponer las acciones, aunque sean pequeñas, como el ejemplo que le da a usted del asfalto, ¿verdad? Eliminar el subsidio de asfalto, o la nuestra, que es eliminar ese perverso mecanismo de actualización automática, justamente para ir impactando el precio de los combustibles. Otras medidas más radicales, bueno, obviamente abrir el mercado de importación, romper el monopolio, eventualmente cerrar Recope. Es decir, muchos mecanismos que podrían echar mano, pero lo cierto del caso es que hoy por hoy tenemos que saber que tenemos que hacer un esfuerzo país para salir de la crisis. Opinión. Vea qué bonito, está hablando con los costarricenses usted. Comprar combustible a futuro no es siempre una buena alternativa, porque los precios de almacenaje estaban altos cuando el combustible estaba bajo. Lo comido por lo servido, dice esta persona. Siempre le encuentran la comba al palo. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, recuerde el estimable radio escucha que los mecanismos de almacenamiento, los activos de almacenamiento de combustible son de Recope. Entonces, si lo que me está sugiriendo el estimable radio escucha es que Recope cobra almacenamiento, pues eso habría que revisarlo, por supuesto. Yo, la verdad, no tengo información al respecto, pero sí le puedo decir que Costa Rica pudo haber hecho un esfuerzo de almacenamiento de ese combustible barato o asegurar precios a futuro bajos para que fueran dispensados poco a poco. Muchos mecanismos se pudieran haber utilizado, pero la situación la tenemos hoy por hoy. Echar para atrás o como diría el dicho, llorar sobre la leche derramada, pues obviamente ya no. Ahora hay que echar mano de las herramientas que tenemos, de las posibilidades que tenemos para tratar de salir de esta crisis. Una cosa, cabe aseverar a esta altura que lo que ha faltado es voluntad política, nada más, porque como usted dice, muchas... No solamente voluntad política, ha faltado decisión técnica, ha faltado capacidad técnica del país en función del almacenamiento, por ejemplo, ha faltado proyección de inversión, por ejemplo, abrir otro muelle petrolero en el Pacífico, por ejemplo, invertir en la construcción de nuevos poliductos hacia el sur y hacia el Pacífico Norte, hacia Guanacaste, por ejemplo. Es decir, son proyectos de inversión que el país tiene que tomar en consideración de poder hacerlos. Obviamente,
puede hacerlo el capital privado, también. Pero son decisiones que como país tenemos que tomar. Dice la persona: yo no propongo la eliminación de Recope, lo que exijo es que los números sean transparentes y justifiquen los precios finales que pagan los consumidores. Esto es aplicable al ICE, que es otro tema de terror. No se imaginan los costarricenses el nivel de riesgo a que han llevado al ICE en su sistema operativo sin inversiones estratégicas, solo control de gastos que puede dispararse en el pie en materia sensible. Pero Recope presenta planes de inversión faraónicos, amparados en su autonomía, que nadie califica y que van a la base tarifaria. Perdón, no le perdí, doña Amelia, ahí. Dice Recope, pero Recope presenta planes de inversión faraónicos, amparada en su autonomía, que nadie califica y que van a la base tarifaria, o sea, directo al precio final. Eso es un tema que tiene una relación directa con el principio de servicio al costo, que está contemplado en la ley 7593 de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. No sé cuánto tiempo me queda, doña Amelia, pero el tema del principio del costo es un tema complejillo, pero bueno, voy a tratar de resumirlo. La ley establece que los servicios públicos en Costa Rica deben ser brindados con base en el costo de estos servicios, pero la ley no dice a cuál costo, ni dice cuáles costos. Entonces, ha habido una lucha, una discusión técnica, hay que reconocerlo, por supuesto también, en el que tanto el Centro de la Regulación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos como la misma Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ha tratado en algunos momentos, recuerdo que cuando don Denis Menéndez estuvo de regulador general, hubo un impulso hacia este tema para definir cuáles son los costos de eficiencia que realmente podrían impactar beneficiosamente a la fijación tarifaria de un X o Y servicio público. Pero resulta ser que en el pasado lo que hemos tenido es que la empresa sencillamente dice, dígale ICE, dígale Fuerza de Luz, dígale acueductos alcantarillados, llámale cualquiera, que habla o que brinda servicios públicos, o electrificadoras, o empresas de servicio público, lo que sea. Le dicen a la RC, vea, estos son mis costos. Y entonces, este crédito, por ejemplo, de inversión en dólares, ¿verdad? Tiene una tasa de interés tal, y entonces resulta ser que el crédito es muy caro. Y la pregunta inmediata que se hace es, bueno, pudo haber sido más barato, ¿en qué van a gastar esa plata? En buena parte tiene relación con el servicio propiamente, o tiene relación ese dinero con otras cosas que no necesariamente tienen que ver con la prestación del servicio. Bueno, al final de cuentas eso es un costo que, de acuerdo a la ley, tiene que ser contemplado en el cálculo tarifario, o incluso costos de ineficiencia, como le digo, en donde una actividad X, por ejemplo, de una empresa pública, pueda hacerse de mejor manera, más técnica, más digitalizada, etcétera. Hay empresas de servicio público que, digamos, que yo he conocido en el pasado, que lo han hecho relativamente bien. Por ejemplo, una compañía electrificadora de una zona montañosa del país, que me parece que era Cope Santos, en algún momento entraron en un proyecto de sustitución de medidores digitales. Los medidores digitales son eléctricos. Los medidores eléctricos digitales son más caros, obviamente, que los medidores convencionales. Pero ellos no pidieron tarifas, se ajustaron a lo que en ese momento tenían, hicieron las proyecciones, hicieron la cosa, determinaron que la inversión les iba a generar un rendimiento mayor porque iban a mejorar los procesos de recaudación. Hicieron la sustitución, siguen a pedir tarifa. Entonces, ¿se puede? Sí se puede buscar costos de ineficiencia y resolverlos y sustituirlos por costos de eficiencia, pero eso es un tema que la ley no lo establece como tal. Y entonces, obviamente, aquí el que sufre es el usuario, porque el usuario termina pagando nuevamente tarifas fijadas con costos que pudieron haber sido discutidos técnicamente respecto de si ese costo era
necesario o no, o si tenía un monto inflado o no, o si es necesario tan siquiera para la prestación de ese servicio. Oiga, como dicen aquí, usted sabe bastante del tema. Entonces, ahora que está ahí usted en la asamblea, que ve cómo hay preocupación, ahora que la situación mundial, nacional, etcétera, nos pone de frente a ese gran reto, entonces, señor diputado, ¿qué piensa usted? O sea, ¿para dónde hay que caminar? Porque aquí hay que fijar rutas, por lo menos para discutirlas. No sé hasta dónde eso tiene mucho o poco que ver con la posición ideológica de cada partido, pero sí que estamos frente a un reto grande. Sí, mucho tiene que ver con posiciones ideológicas. Por ejemplo, le puedo decir, doña Amelia, que la discusión sobre los créditos para subsidiar es una discusión compleja. Por ejemplo, el gobierno de la República, un ejemplo muy puntual sobre este tema. El gobierno anuncia su interés de implementar el pago electrónico para definir demandas reales en materia de transporte público y subsidiar a través de un crédito de $200 millones las tarifas del transporte público. Eso fue el anuncio que hizo el señor presidente de la República el domingo, me parece. Sí, el domingo. El tema del cobro electrónico es un tema que tiene muchísimos años de caminarse en nuestro país. Y el cobro electrónico no ha caminado por diferentes temas, ¿verdad? Por diferentes. El último acercamiento que hubo, y muy velado, muy tenue y muy timorato, fue el que hizo don Carlos Alvarado implementando el cobro electrónico en trenes, que yo la verdad no sé si se estará implementando o no. Pero es más, no sé ni tan siquiera si estarán las carreras completas de los trenes, me parece que no tampoco. Pero el cobro electrónico perfectamente puede transparentar la demanda de autobuses, una demanda que en su gran mayoría está desactualizada, demandas que calcula el Consejo de Transporte Público, que es otra entidad, si me lo permite, desde mi perspectiva, que debería cerrarse, esa demanda es la que utiliza la autoridad reguladora para calcular las tarifas, como una de las herramientas, como una de las variables para calcular. Pero resulta ser que el cobro electrónico no ha caminado en Costa Rica desde hace muchos años. Cuando usted lo liga, ese cobro electrónico, para transparentar y visibilizar las demandas reales, y por el otro lado, amarrarlo al subsidio, tenemos una situación bastante compleja. Porque primero usted tiene que actualizar las demandas me parece que andan un poco más de 300 rutas de autobús en nuestro país, con 1.400 y resto de ramales, ¿verdad? Y entonces la pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo se va a implementar el sistema? ¿Cuándo van a estar todas esas unidades con los equipos necesarios para implementar el sistema? ¿Cuándo vamos a tener la información lista de esas demandas para ser evaluadas por la autoridad reguladora? ¿Y cuándo se van a hacer las corridas de los modelos ruta por ruta para poder establecer nuevas tarifas? Si usted me permite la incorrección política, yo creo que incluso, y es una percepción, únicamente una percepción, yo creo que podría haber una mejora solamente implementando el cobro, posiblemente. Pero cuando usted lo liga con la aplicación de un subsidio, de un crédito de $200 millones, recordando que el país tiene más o menos el 70% del tiempo en deuda, pues obviamente la cosa pasa necesariamente, como usted lo decía, doña Amelia, por una discusión ideológica. Oiga, le voy a decir solo dos de la cantidad de opiniones de la gente que ha querido participar. Una persona dice: doña Amelia, entonces la ley no funciona, eliminemos leyes, porque si no, no nos vamos a mover ni para aquí ni para allá. Y dice otra persona: bueno, venimos de 8 años de gobiernos reactivos y 0 previsores. No anticipaban nada, no realizaron cambios estructurales ni ninguna medida preventiva. Esa es la realidad que tenemos. Dice: por eso yo celebro anuncios rápidos del presidente, como quitar subvención al asfalto, que aunque alivie poco,
poco es un gran indicador de intenciones de reestructuración. El anuncio de bajar hasta un 50 colones el diésel, todo eso es una buena intención. ¿Qué piensa usted? Porque ya con eso sí se nos acabó el tiempo por segunda vez. Adelante, diputado. Que todas las acciones tendientes a eliminar subsidios, a evitar el endeudamiento de las generaciones futuras, a tratar de impactar los costos, a mejorar la competencia en el mercado, a abrir la importación de combustibles, a poner al usuario en el centro de la formulación de las políticas públicas, a evitar la captura del regulador y principalmente reformar el principio del servicio al costo, que es un trabajo que ya estamos realizando en el Partido Liberal Progresista, específicamente en el despacho del diputado Jorge Adengo, planteando ese proyecto para reformar ese principio del servicio al costo, tomando en consideración obviamente las iniciativas que ya están caminando en la Asamblea Legislativa, pues le puedo decir que todo suma. Y obviamente el proyecto que presentamos ayer de eliminación de ese mecanismo de actualización automática también es parte de esa sumatoria. Agradezco mucho, de verdad le agradezco mucho, porque de eso se trata también, de escuchar opiniones fundamentadas sobre los grandes temas de actualidad. Y es el diputado Gilberto Campos tiene su posición, pero la fundamenta, y eso nos hace también valorar a nosotros, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces le quiero agradecer mucho al diputado Gilberto Campos del Partido Liberal Progresista su participación esta mañana. Muchísimas gracias, don Gilberto. La orden siempre, doña Mel.